Bueno, ahora veremos la práctica 9, que se trata sobre la molienda y tamizado de un sólido. En los objetivos tenemos como primer objetivo realizar el molido y tamizado de un sólido para obtener diferentes tamaños de sus partículas y estudiar su distribución granulométrica. Como segundo objetivo tenemos que clasificar el tamaño de partículas utilizando una serie de premisas. En los fundamentos teóricos tenemos como primero la molienda. ¿Qué es la molienda? La molienda es un proceso de reducción de tamaño de partículas de un material sólido que se basa en la aplicación de fuerzas mecánicas que rompen la partícula en pedazos más pequeños. Como principios de la molienda tenemos la compresión, que las partículas se comprimen entre dos superficies duras, lo que provoca su fragmentación. Tenemos el impacto, que las partículas son golpeadas por objetos de alta velocidad, lo que las rompe en pedazos más pequeños. La atrición, que las partículas se porten entre sí, lo que desgasta la superficie y la reduce de tamaño. Y el corte, que las partículas se cortan con cuchillas o bordes afilados. Entre los tipos de molinos tenemos los molinos de mandíbula, que utilizan dos mandíbulas que se abren y cierran para aplastar las partículas. Los molinos de bolas, que utilizan bolas de metal que giran dentro de un tambor para partículas. Los molinos de impacto, que utilizan martillos o palitos para golpear las partículas a alta velocidad. Y por último, los molinos de corte, que utilizan cuchillas o bordes afilados para cortar las partículas. Para el fundamento teórico del tamizado tenemos que el tamizado es un proceso de separación de partículas de diferentes tamaños, que se basa en la clasificación de las partículas según su tamaño mediante el uso de un tamiz o un sedaz. En sus principios del tamizado tenemos que las partículas que son más grandes que las aberturas del tamiz son retenidas, mientras que las más pequeñas se las atraviesan. Y el tamaño de las aberturas del tamiz determina el tamaño de las partículas que se separan. Entre los tipos de tamices tenemos el tamiz de tela, que están hechos de una tela metálica o sintética con aberturas de diferentes tamaños. Los tamices vibratorios, que utilizan vibraciones para facilitar el paso de las partículas a través del tamiz. Y como último tenemos a los tamices centrífugos, que utilizan la fuerza centrífuga para separar las partículas de diferentes tamaños. En materiales y métodos tenemos como materiales el café, amoler y tamizar, el molino triturador, tamices de diferentes coberturas, balanza analítica, cronómetro reloj y un cepillo pincel. Y como método tenemos la molienda por cesárea. Procedimiento. Bueno, el primer paso para realizar la tamización es realizar la molienda. En este caso, como la muestra ya estaba molida, ya no se realizó. Así que pesamos primero la muestra en la balanza analítica, que fue alrededor de 200 gramos. De ahí la vertimos en un depósito para calcular el peso solamente de la bolsa y así realizar los cálculos. Luego, en cuanto al tamizado, colocamos la muestra de café sobre el primer tamiz y agitamos suavemente para que las partículas pasen por las aberturas del tamiz. Luego pesamos el café retenido en el primer tamiz y asimismo repetimos el procedimiento con los demás tamices, de mayor a menor abertura y pesando el café retenido en cada uno. En los cálculos tenemos que hallar el porcentaje retenido, que vendría a ser la masa retenida en el tamiz entre la masa total del sólido molido, todo por 100. Y la masa total del sólido molido es de 207,56 gramos, que es el que vamos a usar para hacer de todos los cálculos. Y lo único que va a variar va a ser la masa retenida en tamiz, que eso va a depender de la cantidad de masa que se retiene en cada número de tamiz. Por eso que hemos realizado para el tamiz número 10, número 16, número 23, 50 y también del fondo, el porcentaje retenido. Y de todos ellos, el que tiene mayor porcentaje retenido es del número 50, con 51,89%. Eso quiere decir que en este número de tamiz se ha retenido mayor cantidad de esta masa. También hemos calculado el porcentaje acumulado, que vendría a ser la suma progresiva del porcentaje retenido. Es decir, una vez que ya tenemos los porcentajes retenidos por cada número de tamiz, entonces este se va a ir sumando
progresivamente. Es decir, en el primero, para el número 10, el porcentaje retenido ha sido de 0,21%. Entonces, ya para el segundo tamiz, que es el número 16, se ha sumado el primero, que es el 0,21%, más el 0,57% que vendría a ser ya del número 16. Y ese porcentaje, es decir, 0,78%, es el que se va acumulando, es decir, el porcentaje que se va acumulando de todos los anteriores, y así va a ser sucesivamente. Y tenemos que, obviamente, el mayor porcentaje acumulado va a ser del final, ¿no? Que es del fondo, de 99,88%. En cuanto a resultados, presentamos esta tabla en donde se ve el porcentaje acumulado, el porcentaje retenido, y también se demuestra lo que ya se ha venido mencionando, el peso retenido y el diámetro de la malla. Como se ve en la imagen que se presenta, hay el número de tamiz número 10, 16, 23, 50 y el fondo, porque es ahí donde se fueron las partículas mucho más finas. También se muestra lo que es el diámetro de cada malla que tenía este tamiz, en el primero, en el segundo y en el tercero, y así progresivamente. También se puede observar acá lo que es el peso retenido, que es el que se retiene después de haber hecho cada tamizado en cada uno de los por número de tamices. También se presenta acá de manera detallada lo que es el porcentaje retenido, que es el resultado de la masa retenida entre la masa total del producto tamizado, y el porcentaje acumulado, que es la suma progresiva del porcentaje retenido. También presentamos como resultado una curva granulométrica. Esta nos va a permitir visualizar lo que es la distribución de tamaños de las partículas, ya que en el eje de las ordenadas vamos a ver los porcentajes de muestra que pasan a través de cada tamiz, mientras que en el eje de las abscisas se van a observar lo que es la abertura del tamiz a una escala logarítmica. Este gráfico nos va a permitir lo que es analizar la cantidad de partículas de diferentes tamaños presentes en la muestra que estamos utilizando, en este caso café. También se representa cómo va a variar la humedad respecto al tiempo. Como se ve acá en el presente gráfico, hay una variación decreciente. Ahora en la discusión encontramos un estudio enfocado en el efecto de la molienda y el tamizado en las propiedades del café. En este estudio destaca que el café es el principal producto agrícola de exportación del Perú. Hace mención también que el grano de café es ampliamente utilizado en la industria para convertirlo en un producto apto para el consumo. Por lo tanto, menciona que el procesamiento del café requiere de operaciones unitarias para la recolección, el acondicionamiento, el tostado, la molienda, el tamizado. En este caso, la molienda disminuye el volumen promedio de las partículas sólidas al dividir o fraccionar una muestra sólida, lo que va a aumentar el área de contacto del café con el agua, facilitando así la extracción de sus compuestos solubles. También hace mención que el tamizado se utiliza en este proceso y se emplea como un método de separación de partículas por tamaño, y consiste en pasar los sólidos a través de una serie de mallas que tiene abertura de diferentes tamaños, las cuales las partículas pequeñas van a pasar a través de esas aberturas, mientras las más grandes van a quedar reunidas en el tamiz. La ejecución adecuada de un proceso de molienda y tamizado en productos como el café tiene un efecto significativo en la mejora de la calidad sensorial y en el fortalecimiento de las características del producto. Por ejemplo, menciona que el grosor del café molido es fundamental para el sabor final del café. Si el molido es demasiado fino, el café resultará amargo. En cambio, si el molido es grueso, el café resultará muy aguado. En cuanto al tamiz, tiene un parámetro básico que se puede utilizar para el tamizado de café. En este caso va desde los 400 hasta los 800 micras. Mediante el desarrollo de esta investigación, se proporcionaron elementos de juicio para determinar las causas de fallas y mejorar la metodología empleada por la norma técnica colombiana 2441, concerniente al grado de molienda del café. Se encontró que el tamizado recomendado en la norma no mide el tamaño real de las partículas, cuando éstas se someten a la molienda, puesto que se presenta una obstrucción de los tamices, causada por los problemas de limpieza de los mismos, no contemplados en la metodología. También se estudió la influencia de factores como el tipo de café y su grado de tostión en los resultados de la molienda.
hallándose que el tamaño de partículas producidas es mayor entre mayor es el tamaño de los granos y menor su grado de tostión. Aplicaciones. El tamizado se utiliza en la industria alimentaria para separar partículas no deseadas o impurezas en productos como harina, azúcar y otros polvos alimentarios, asegurando la calidad del producto final. También en una industria farmacéutica. En la fabricación de medicamentos, el tamizado se emplea para garantizar que los polvos utilizados estén libres de contaminantes y cumplan con los estándares de calidad requeridos. También en la minería. En la industria minera el tamizado se utiliza para clasificar y separar minerales según su tamaño, permitiendo la obtención de productos de diferentes granulometrías. Conclusiones. Se realizó la curva granulométrica, la cual indicó que hay mayor cantidad de partículas gruesas, debido a que esta curva tiene una inclinación más hacia la derecha. También se clasificó el número de partículas utilizando una serie de tamices.